Hola, mi nombre es José Gregorio Nieto Díaz, cursante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. En esta oportunidad vengo a presentar un video relacionado con el área de la criminología, específicamente un análisis basado en la frase "el delincuente nace o se hace". Para ello, se le da respuesta a varias interrogantes relacionadas con el tema planteado. Para dar respuesta a esta temática, se parte inicialmente de la opinión de César Lombroso, criminólogo y médico italiano, que fundó la Escuela Positivista de la Criminología. El autor sostiene que la criminalidad está ligada a causas físicas y biológicas. Su tesis afirma que un delito es el resultado de los impulsos o tendencias innatas de una persona y que puede observarse ciertos rasgos físicos de los delincuentes habituales. Ahora bien, este mismo autor popularizó la noción de criminal nato, estableciendo a través de sus estudios que la mayoría de las personas que incurren o realizan actividades criminales lo hacen por factores evolutivos. Por tanto, nacen con la predisposición fisonómica para la conducta criminal. Ahora bien, el factor biológico constituye solamente una parte del análisis integral del sujeto criminal y por sí solo no explica la etipología de la conducta antisocial. Así como para elaborar una aproximación a esta temática, se le dará respuesta en este material audiovisual a 4 interrogantes. Para dar respuesta a este interrogante, se toma en consideración lo aportado por Sejanira Castellano Lizárraga, catedrático de la licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad de La Salle, Bajío, en México. Esta autora expresa que desde la perspectiva social, los estudios concuerdan en que la epitología criminal se debe a estímulos externos, aprendidos, que influyen en una conducta del ser humano y lo conlleva camino al crimen. Asimismo, señala que un autor criminal se produce si existe una situación apropiada para un individuo. Y el problema radica fundamentalmente en un proceso de comunicación, de contacto con otra persona, lo cual sugiere la interacción con modelos criminales. Sin embargo, bajo este esquema, no se puede explicar cómo ciertos individuos que han vivido toda la vida en ambientes criminógenos y familias disfuncionales no llegan a la conducta antisocial, pero afirma con certeza que esta situación es un factor preparante y que en algún momento determinado podría ser una explicación por qué una persona comete un crimen. La misma autora expresa que la familia es el núcleo de la sociedad y en ella los individuos desarrollan tradiciones, costumbres y valores, patrones culturales que transmiten de padre a hijo y así sucesivamente. En esta etapa temprana de la vida, los niños dependen casi exclusivamente de sus padres para aprenderlos. Por lo que si el núcleo familiar está conformado por figuras parentales frustradas, no serán capaces de transmitir a sus hijos esas necesidades de seguridad e empatía que los infantes necesitan para una adecuada socialización, pudiendo generar de una etapa de la vida un comportamiento desviado. Ahora bien, los individuos se desarrollan bajo la estructura social, económica y política que supone una adaptación por parte de cada uno de los miembros para una adecuada convivencia y supervivencia en el sistema. Sobre todo en una sociedad capitalista en la cual están muy marcadas las clases sociales, siendo algunas los menores favorecidas y los individuos que forman parte de este grupo encuentran más complicado el sobresalir en el ámbito económico y progreso social. Múltiples investigaciones han puesto de relieve la conexión entre la vivencia y la presión y tensión de la protección que comprende ciertos delitos, especialmente el delitos violentos. Muchos homicidios,
asesinatos de pareja, lesiones, agresiones sexuales, robos con intimación, son perpetrados por individuos que experimentan fuertes sentimientos de ira, venganzas, apetito sexual, ansias de dinero y de propiedades, o desprecio hacia otras personas. Al respecto, una perspectiva clásica en psicología es la hipótesis que conecta la experiencia de la frustración contra la agresión. De esta misma línea, una fundación criminológica más moderna es la teoría general de la atención, que señala que las siguientes consecuencias explican la relación entre estrés y delito. 1. Diversas fuentes de tensión pueden afectar al individuo, entre las que destaca la posibilidad de lograr el objetivo social positivo y ser privado de gratificaciones que poseen o esperan y ser sometidos a situaciones adversas e incertidumbres. 2. Como resultado de las anteriores tensiones, se genera el sujeto emociones negativas como la ira, la energía y su conducta en dirección a corrección de la situación. Una posible acción correctora contra las fuentes de tensión experimentada es la conducta delictiva. Y 4. La supresión de la fuente alivia la tensión y de este modo el mecanismo conductual utilizado para resolver la tensión que se consolida. El criminal se hace. Dice la psicología y los expertos en el campo de la psiquiatría que es el resultado de una mala crianza, de antivalores, de una deficiente formación de un aparato psíquico, el resultado de complejas frustraciones y de las relaciones entre el aparato físico y el psicológico. Freud, en su perspectiva, dio aportes valiosos al campo de la criminología. En materia de psicoanálisis, en un tiempo se creyó que el ser humano, con su libre albedrío, podría elegir el camino que quiere seguir a la vida. Sin embargo, Freud, con sus estudios, demostró que hay más que voluntad del ser humano, poniendo en manifiesto estructuras mentales e instintos de conservación del hombre, como la agresividad, instinto innato del ser humano, comandado por este instinto de conservación, que bajo ciertas circunstancias puede eliminar o reducir los factores de criminología, depende de conducir a la conducta humana social. Por su parte, Santiago Redondo, de la Universidad de Barcelona, concuerda que el punto de vista de las escuelas sociológicas, señalando que existe una diferencia marcada en el hombre criminal y el no criminal, y esta no radica en una característica de origen congénito, sino de la educación. Por ello, se pone en manifiesto que un individuo criminal no es capaz de sublimar sus tendencias naturales, antisociales durante el transcurso de su vida. Y al no aprender las armas para dominar su instinto y canalizarlo en un sentido social. Esto funciona como un motor que lo impulsa a cometer la conducta antisocial, mientras que el hombre no criminal es capaz de sublimarlo y dirigirlo de acuerdo al orden social imperante. Los factores morales de las personas con inclinación a realizar actividades delictivas se encuentran relacionados con conceptos de conexión moral, el cual es el conjunto de mecanismos de autorregulación a nivel cognitivo o conductual que permite relacionar y legitimar la conducta disruptiva y delictiva, desactivando aquellas barreras prohibitorias habituales vinculadas al juicio moral. Por esta razón, el delincuente minimiza los procesos de autosanción. Por ello, inhibe las emociones de culpa o vergüenza. Inclusive, experimentan una reducción eventual de la angustia producida por el conflicto moral. Esto es un proceso gradual que va debilitando progresivamente los sistemas autorregulatorios de la conducta. En virtud de lo anteriormente planteado, dos temas son de suma importancia en el análisis de la conducta antisocial. Uno es el móvil y la predisposición, entendiéndose el primero como el movimiento que da inicio
a la dinámica criminal, siendo este diferente a cada caso, en particular cubriendo una necesidad económica, psicológica, sea consciente o inconsciente. Por lo que es importante no solamente descubrirlo, sino analizar de dónde proviene, para que en un futuro tratamiento reforzar aquellos elementos que le permita al individuo no tener la necesidad de cubrir eso que le hace falta para que no lo cometa en un acto criminal. La predisposición, que puede ser congénita o adquirida, pero en todo aquello que se hace particularmente proclive de un individuo para ser un criminal, y puede ser explicado desde los enfoques biológicos, psicológicos y sociales. Los factores desencadenantes no es más que el botón último que hay que presionar para que el sujeto pierda el control y proceda a la conducta antisocial. Puede ser un acontecimiento de poca relevancia, pero ocasiona en la persona una especie de corto que le permite frenar su impulso, y es un factor de mayor importancia que un jurista o un criminólogo debe determinar.